Seguridad, trabajo en altura. Bueno, no voy a encender el video por la conexión de internet. Permítame presentarme. Mi nombre es Esteban Rodríguez. Soy ingeniero industrial, especialista en la seguridad del trabajo. Ya tengo aproximadamente, ya voy para 10 años de experiencia en lo que refiere a esta materia, sectores como lo que es la parte de construcción, hidrocarburos, empresas de servicio, lo que es el sector salud, metalmecánica. Y ahorita me encuentro trabajando con una empresa que presta saneamiento ambiental referente a otra empresa que sigue la fabricación con respecto a lo que es vidrio, proyectos, entre otros. Entonces estoy dedicándome a lo que es principalmente a lo que es gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tengo un diplomado en esa área. Y bueno, ya no voy a hablar tanto de mí, sino más del tema. Señores, bueno, entonces ya vamos a ir iniciando. Conozcamos un poco del objetivo de lo que es este tema. El objetivo es lograr que el participante reconozca cuando se está ejecutando un trabajo en altura. En este caso, las consideraciones que debe aplicar para este tipo de actividad, consideraciones a nivel de seguridad, con el fin de resguardar su vida y la de las personas que participan en ese tipo de operación. Es principalmente lo que es el objetivo que se quiere en este webinar, en este curso. Conociendo un poquito con las definiciones. Vamos a hablar un poco de las definiciones relacionadas a este tema de lo que es seguridad de trabajo en altura. Muchos quizás ya habrán escuchado este término o tienen también conocimiento, otros quizás una parte básica, pero vamos a ir entonces teniendo un poco más a nivel. Se define como trabajo en altura aquel que el personal se encuentra trabajando en una actividad, en una operación, ya en un área elevada que excede 1.8 metros sin protección fija, entre paréntesis, baranda. ¿Dónde podemos ver esto? Bueno, hay diferentes sectores, diferentes actividades, las cuales se genera este tipo de actividad. Actividades que pueden ser algo rutinario, que es actividades de forma diaria, o actividades que pueden ser de forma no rutinaria, es decir, muy específicas para un servicio, un proyecto, el área de mantenimiento, entre otras. Sin embargo, no solamente queda hasta allí, también se amplía este concepto, esta definición, cuando hablamos que esto puede ir tanto en situaciones hacia arriba, ascendente o descendente. Es decir, si se encuentra un nivel cero, si se está bajando a lo que es ya subterráneo, se está hablando de trabajo en altura superando 1.8 y si se está yendo hacia arriba de forma ascendente es también 1.8, considerando lo que menciona en cuanto a las barandas. Allí ese elemento es importante porque si cuenta con baranda, entonces allí no se está hablando necesariamente de trabajo en altura. Son consideraciones específicas. Esto ya veremos un poquito a qué normativa está relacionada este concepto. Ok, vamos a continuar teniendo en cuenta también lo siguiente. Esos elementos que ven en pantalla, bueno, son un poco las consideraciones de qué es lo habitual de trabajo en altura. Trabajo que tiene que ver con la parte de telecomunicaciones, tiene que ver con la parte de estructura, la parte del sector eléctrico, cuando hace los cambios de luminaria, sectores que tienen que bajar o descender de algún silo, ejemplos que tienen que ser de forma también inclinada, entre otros elementos. Esto en las consideraciones se puede tener trabajo en altura. Una de mis experiencias en cuanto a lo que es la parte de trabajo en altura, que tuve que verificar y estar al tanto de esa actividad, tiene que ver con el sector hidrocarburo. Allí existe un mástil, lo que es una torre, las cuales el personal sube a través de la escalera tipo caracol y sin embargo tiene otro sistema, pero que se ancla a lo que es el nivel del pecho. Esto va a lo que es el anillo D a esta altura del nivel del pecho y se hace lo que es
el ascenso o el descenso. Existe el sistema de protección ante caída, que ya vamos a conocer un poco el concepto y las diferentes aplicaciones de acuerdo a la actividad que se va a hacer. Entonces hablamos un poco en cuanto a los términos como permiso de trabajo. Un permiso de trabajo que se aplica por lo que es dar la garantía a esa seguridad en ese tipo de operación. Tenemos como un formato mediante el cual se está verificando las condiciones y las medidas de seguridad necesarias para realizar la actividad. Esto es de forma obligatorio en cuanto se considera un trabajo de alto riesgo de cumplimiento por sectores como lo que es la construcción, sector industrial, minería, entre otros. Estos son uno de los más principales en esta área. Tenemos consideraciones también a lo que se refiere sistema personal de detección de caídas. ¿Y por qué hablamos de sistema de detección? De detención, principalmente porque está compuesto por varios elementos. Estos son lo que es el punto de anclaje donde la persona se está anclando. Hablamos del arnés del cuerpo entero, el dispositivo de conexión y amortiguador. También podemos referirnos a donde van lo que es la parte de la eslinga, elementos de un poco menor tamaño, como lo que es el mosquetón, y así también otras conexiones, como también puede tener lo que es la línea de vida. Entonces, a todos estos elementos en conjunto le llamamos el sistema personal de detención de caída. Este sistema, existen normas que lo regulan, cómo es su fabricación, sus características con que debe contar, pero esto también ya vamos más adelante a detallarla. Tenemos la consideración también de lo que corresponde, un ejemplo, como es el sistema, como ven anclado, tienen también un sistema similar a lo que es la parte retráctil, una polea, y allí cómo están haciendo lo que es la parte del elemento del arnés, cómo va a estar sujeto. Esto dado para trabajos específicos, los cuales pueden extenderse la línea de vida, es totalmente retráctil, realizan el trabajo, la actividad en las cuales están realizando, si ya mantenimiento, cambio, como lo que es una cisterna, y cuentan con este sistema. Otros sistemas también va a ver con lo que corresponde a la línea de vida, que esto ya es una línea totalmente horizontal que va por lo que es el área de trabajo. Tenemos entonces el sistema de protección de caída, que está compuesto por lo que corresponde el punto de anclaje, lo que es el conector del anclaje, el amortiguador, lo que va unido al arnés, el de cuerpo entero, con el anillo D, que es entonces esta parte que va totalmente en la espalda. Este anclaje o punto de anclaje es la parte estructural o un punto seguro, el cual se emplea para fijar o conectar cualquier elemento de protección contra caída. Esto también ya vamos a ver más adelante unos videos bastante cortos en cuanto cómo es la composición. Esto es, por ejemplo, unos elementos en los cuales está la parte fija que se va a colocar una estructura o puede considerarse también a la pared, y el que ven lo que es en la parte derecha, este tipo de anclaje puede girarse y está dado por lo que es correspondiente a la norma, en las cuales señala que puede ubicarse o puede colocarse hasta 3 personas. Parte de estos elementos de seguridad tienen que verificarse todos los elementos correspondientes antes de utilizarlo. Entonces, por esta parte es importante que se tome en cuenta la verificación a través de un formato de un checklist. Tenemos en cuenta también lo que se considera como el arnés de cuerpo entero. Un arnés de cuerpo entero es un dispositivo usado, como se sabe, alrededor de algunas partes del cuerpo, como lo que es hombros, caderas, cintura y pierna, mediante una serie de correas, cinturones y conexiones que cuentan además con un anillo D, que esto va ubicado tanto en la espalda o en el pecho, donde va conectado lo que refiere a algunos términos
como lo que es la cola de seguridad, que esta lleva consigo el amortiguador. Este es un ejemplo que ven en pantalla. Ahora pueden consultar, ¿será que es el único modelo de arnés? No, hay diferentes modelos de arnés y todo esto para lo que son los diferentes trabajos que pueden presentarse. Estos tipos de arnés están dados algunos, hay un trabajo específico, por ejemplo, que la persona tiene que estar suspendida en una forma sentada. Da el caso, les menciono el caso. En un proyecto que estuve lo que es en la parte de Huachipa, una planta de aje, estaban realizando el mantenimiento a un silo. Este mantenimiento así a un silo se estaba realizando con lo que corresponde un personal, estaba totalmente colgado a lo que es ya la parte de altura, y para este tipo de trabajo la persona que tenía que estar mucho tiempo lo que es suspendido. Esto se hizo con un tipo de arnés que es la forma, la posición que queda la persona es de tipo silla, y este fue el que se aplicó para ese tipo de trabajo. Hay arnés específicos que se usan para la detención de caída, es decir, que la persona está haciendo el trabajo y si da la circunstancia, la acción que cae, tiene ese sistema retráctil para que pueda evitar el contacto con el suelo de la caída. Entonces, este es muy diferente a lo que es el de cuando la persona está suspendida. Y esto es importante conocerlo, y también pueden asesorarse con los fabricantes y especialistas, pero eso sí, no vayan directamente a un vendedor, porque un vendedor necesariamente te va a querer vender. Y si dice, no, llévate este es adecuado, este es lo mejor, y te va a vender. Y muchas empresas lo toman en cuenta, bueno, porque está económico, me lo dejó a tal precio, entonces ya para ahorrar, no, no, no. Tengan mucha consideración lo que es la parte técnica y la parte de seguridad. Entonces esta parte tiene que verificarse. Hay empresas que hasta solicitan ciertas marcas en cuanto a lo que es la homologación del arnés. Una de ellas principales es la de 3M, que tiene el modelo de DB y Sala. Hay varias categorías en las cuales se consideran de acuerdo a lo que como tal corresponde al tipo de actividad. Vamos a ver más adelante también las características para lo que es la verificación de este equipo. Vamos a seguir un poco con lo que son las definiciones y conceptos. Entonces, avanzamos acá. Por ejemplo, acá señala cuáles son las características que se tiene de este arnés y cómo se hace la verificación. Principalmente, la persona que va a usar el arnés tiene que capacitarse en no solamente colocárselo, ya tenerlo para lo que es su punto de seguridad, dónde va a trabajar, sino también cómo lo va a verificar antes de utilizarlo, cómo va a ser la verificación antes de poder aplicarlo a la tarea. Y esta verificación va a consistir en todos los componentes que están viendo en pantalla, con lo referente a la banda, a lo que son los ajustes, a lo que es el anillo, a lo que es la hebilla, a lo que refiere al deslizante de plástico que va en la parte de la espalda, a las bandas, las correas que van tanto a nivel del muslo como lo que corresponde al nivel también delantero y de los costados. Todos estos elementos tienen que verificarse. Ahora, ¿cómo se verificaría? La pregunta sería, bueno, está bien, sería nada más visual, o qué estaría buscando yo si está bien o está mal. Uno de los elementos que se verifica principalmente son las condiciones en que se encuentra. Esto se debe principalmente a lo que corresponde a la parte de seguridad, como no es el estado mismo, si está presente algún deterioro por la parte química. Allí sería si presenta algún desgaste, algún corte. Entonces todo eso tiene que verificarse para poder denotar si está apto para utilizarse.
Entonces tienen que tenerlo en cuenta para poder usarlo. Bueno, continuar con la explicación. Entonces, ¿qué es lo que se quiere ver antes que la persona use el arnés? Principalmente la condición en que está el arnés. Ya sería si presenta desgaste. ¿Cómo es este desgaste? Van a haber unos hilitos que puedan estar presentándose en ciertas zonas donde hay mayor fricción. Si se coloca un arnés, hay puntos en los cuales va a haber mayor contacto de lo que es el arnés con el cuerpo y con lo que refiere a los propios elementos que se ajustan. Por ejemplo, donde están las hebillas, tienen que denotar allí, verificar cómo está ese punto. Y esas hebillas, me ha pasado que muchas veces, como están en un mismo punto, y se ve nada más la parte delantera, pero no ven la parte trasera, el lado posterior, en las cuales no hacen la verificación. Y esto también tiene que notarlo en cuenta. Lo que corresponde en la parte de atrás, ya vamos a señalar acá. Ok. Esta parte que ven acá, esta parte que estoy señalando acá, esto también tienen que levantarlo un poco y verificar este componente. ¿Por qué? Porque hay elementos, como le digo, que pueden ocultarlo a través de la hebilla de cómo está esa condición. Entonces, simplemente pueden verlo acá a través de, esto se ve general, cómo se encuentra, pero estos puntos que hay acá también, que dice la verificación, es que también se va a verificar. Consulta, a ver si también pueden opinar a través del chat. ¿Cuánto es la vida útil de un arnés? ¿Cuánto es la vida útil de un arnés? ¿Cuánto tiempo debe durar un arnés de seguridad? Pueden contestar a través del chat, a ver sus opiniones. O también 5 pudieran años como máximo. mencionar. 5. Ok, hasta que se use, 4 años. Ok, a ver qué otras opiniones tenemos al respecto. Les comento. Un arnés de seguridad, en el manual de usuario, que en este caso trae el fabricante, menciona principalmente lo que no da un detalle de la vida útil, no da un detalle de la vida útil, no da un número específico. No dice principalmente, bueno, este se está fabricando, fecha de fabricación marzo de 2021 y ya vence para lo que es marzo de 2026. No lo da el fabricante. El fabricante sí menciona que esto tiene un tiempo en las cuales se está haciendo su verificación y da recomendaciones de seguridad para mantenerlo lo más operativo, lo más funcional posible. ¿Cuáles son una de las recomendaciones? Principalmente él menciona, dice, claro, puedes lavarlo con agua y jabón. No lo vas a lavar con detergente ni alguna solución que pueda corroerlo, que pueda ya dañar las características de los que las correas, las bandas. No vas a aplicar ningún tipo de agente químico. No vas a dejarlo a la exposición del sol para que pueda afectar también las características de las bandas de nylon. Entonces, da ciertas recomendaciones de seguridad para mantener la funcionalidad y el equipo. Más en el manual de usuario, en lo que él recomienda, no da un número específico en cuanto a la vida útil. Siempre menciona que se haga la verificación. Si ve a lo que es criterio de que él también mencione, va a tener ciertas características que las cuales son resaltantes importantes, como allí se pueda generar no brinde totalmente la seguridad, se pueda generar alguna interferencia, algún problema, entonces ya quítalo, dale de baja. ¿Qué es lo que debe hacer el supervisor de seguridad? Pasarle tijera directamente, señores, córtenlo, porque no va a ser que ocurra que se deje, se guarde, se aparte, se deje a un lado y ven una persona, necesita hacer un trabajo rápidamente, lo agarró y se fue al trabajo. Y entonces el arnés, bueno, puede pasar que no le ocurrió nada, pero puede pasar que sí le ocurra algo.
Entonces, por esta parte, muy atento en cuanto a lo que es la verificación y si le va a dar de baja, denle totalmente en la forma adecuada para evitar que alguna persona pueda utilizarlo. Vamos a continuar teniendo en consideración lo que es el amortiguador de impacto. Esto es un dispositivo diseñado para disipar la energía del impacto en caso de caída, reduciendo la fuerza máxima de suspensión y ampliando la distancia de desaceleración. Este elemento, este dispositivo de seguridad, o todo el sistema de seguridad, tiene que ver mucho a nivel de la física. Tiene que ver mucho a nivel de la física. Los que tenemos un poquito de conocimiento a nivel de la física, hay una fórmula que expresa que la fuerza es igual a masa por aceleración. Hay otros elementos que, bueno, también se considera la velocidad de la gravedad o lo que es la fuerza de acción de un cuerpo, que eso también está dado por lo que es la expresión de Newton o kilos Newton. Y estas expresiones un poco más académicas tiene su influencia sobre lo que es la cinética de la caída. Cuando hablamos de la cinética de la caída, estamos hablando del movimiento y directamente con la persona. Entonces, una recomendación. Señores, el arnés no se puede probar así como que ya se va a lanzar una persona y se lanza. Señores, no hagan eso. No hagan eso. Es una indicación totalmente de seguridad. ¿Por qué? Porque el efecto generado por lo que es ya la caída y claramente el amortiguador, ¿qué va a hacer? Va a disipar esa energía que se está generando. ¿Dónde? ¿Dónde se está generando esta energía? Esto se está generando en la caída. Y la caída, hablamos de lo que es la fuerza de gravedad que tiene allí ese ambiente. Y esto hablamos con una velocidad de aceleración de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, el impacto que va a recibir el cuerpo humano, que es la velocidad conjuntamente, la masa, directamente, bueno, sumada a la velocidad sería el peso. Entonces, va a generar el daño ¿dónde? ¿Dónde está generando? Uno de los principales daños, y también vamos a ver un poco más al detalle, es sobre la columna, y luego de eso, de ese primer impacto, ¿qué va a pasar luego? Luego va a pasar que la persona se va a quedar suspendida y va a hacer presión en estos puntos. Cuando la persona se queda suspendida, hay presión a nivel de lo que son los muslos y alrededor de 5 minutos aproximadamente la persona puede desmayarse. Entonces hay que rescatar a una persona que está suspendida, desmayada, y tiene que llegar allí la brigada, la cuadrilla de rescate o el personal apropiado para que pueda sacar la persona de ese lugar. Sin embargo, hay sistemas también que van a reducir ese tipo de impacto y ya también veremos un poquito al detalle a nivel de estos elementos complementarios. Entonces, este es uno de los elementos. Bueno, acá está la cola, sin lo que corresponde al amortiguador, y este que ven acá, el amortiguador, esto también tiene su norma. Cuando se usa este elemento y ya se accionó el amortiguador, ¿se puede regresar a su posición original y volver a utilizarse? No. La respuesta es no. No es que simplemente, bueno, ya lo usé, hago como el extintor, lo recargo, lo preparo ahí, lo encinto y ya vuelvo a utilizarlo. No. Eso es simplemente para ya usarse una vez. Quizá habrá empresas que puedan decirse, pero eso no garantiza. Eso no garantiza. Habrá personas, no, yo lo puedo regresar. De tal forma, no. Eso totalmente no garantiza, no certifica la seguridad y muchas empresas tienen estas políticas de ya no utilizarlo. Otro elemento también que se tiene que verificar, tener en constancia en el checklist, es el mosquetón. Es un equipo metálico en forma de argolla que permite hacer conexión entre el arnés o los puntos de anclaje de la estructura. Entonces, estos elementos se ven con un sistema de seguridad y por ejemplo, es de doble accionamiento. Es decir, se tiene que accionar acá y juntamente acá. Y evita que esto pueda haber una abertura accidental, que esto pueda abrirse. Hay elementos que hablan de la doble cola
Y esto es tipo lo que se consideran a los monos. Hay una consideración como que un mono no suelta una rama hasta ya tener la otra en la mano. Es decir, no debe soltarse usted de un punto hasta ya tener otro. Siempre está de un punto. Estoy en un punto anclado, me dirijo y anclo otro punto, suelto ese punto, sigo, me anclo y suelto el punto anterior. Y de esa forma. Tenemos acá lo que corresponde a la línea de vida, un otro elemento dentro del sistema de protección. Son un componente de un sistema de protección de caída. Consiste en una cuerda de nylon o cable de acero galvanizado instalado en forma horizontal o vertical, estirada y sujetada a dos puntos de anclaje para otorgar movilidad a una persona que trabaja en altura. Esto es un ejemplo también de lo que corresponde a la línea de vida, cómo se anclan las personas y se puede movilizar a través de una línea horizontal. Esto principalmente, como ven, son para trabajos relacionados a un espacio un poco más amplio. La persona debe realizar quizá un mantenimiento, el techo, la azotea, entre otros, y lo hace de esa forma. Tenemos algunos conceptos que ya vamos a ir un poco a la consideración de la actividad. Uno de los elementos principales que el que ya tiene experiencia y tiempo en esta materia es lo que se considera a peligro y riesgo. Y quizás sea un elemento, bueno, ya bastante repetitivo. Pero puedo partir de esta pregunta primeramente con los conceptos. Peligro es la situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a la persona, equipos, procesos y ambiente. Y un riesgo es la probabilidad que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daño a las personas, equipo y ambiente. Dice, bueno, ya es un concepto que todos conocemos. Pero la pregunta voy a la siguiente. Igualmente puede intervenir a través del chat. El trabajo en altura, ¿dónde se encuentra el peligro? ¿Dónde se encuentra el peligro? Específicamente, ¿dónde está el peligro? Al trabajar en altura, ¿dónde ubicamos el peligro en ese tipo de actividad? A ver por el chat, pueda dar sus opiniones. ¿Dónde se encuentra el peligro? ¿Cómo se encuentra identificado? A ver ver sus consideraciones, sus opiniones. ¿Dónde se encuentra el peligro? Trabajar a la altura. ¿Dónde está el peligro allí? En la altura, dice Heber. A ver, ¿quién más? Dice dónde está el peligro. El peligro está alrededor del trabajo. Bueno, también se puede considerar. Sí, también, una buena apreciación. El peligro es la caída de un andamio en mal estado. Carlos, bueno, ya vamos a aclarar un poquito eso. Sí, también. William mencionado donde se realiza. Caída a distinto nivel. Ok. Dice Paul Pacherres. Ok, ¿alguien más que quiera dar su opinión, su apreciación? Acá, principalmente, cuando en la caída, muy bien. Ok. Derrumbe de estructuras, bueno, también se considera parte de lo que corresponde a la actividad. Sin embargo, vamos a ir aclarando un poquito este término. ¿Qué es lo que ocurre? El peligro principalmente lo vemos, puede ser en el mismo arnés. Bueno, pudiera ocurrir un caso, si también, Liber menciona Espinosa, puede ser el mismo arnés, pudiera darse su caso, ya que no tanto debería suceder así, pero puede suceder. Ciertamente, Liber, tienes parte de razón, puede suceder. Vamos a aclarar un poco lo que corresponde a esta parte de peligro y riesgo. El peligro habla de la fuente o daño. Ahora, volvemos acá, un nivel 0, estoy trabajando a lo que corresponde 1,80. Entonces dibujamos una persona acá, estoy trabajando a 1,80. Acá entonces colocamos 1,8. 1,80 metros. ¿Qué es lo que me pide la norma? Si yo trabajo
A 1.80 metros se considera trabajo en altura. Acá, si yo me caigo de frente, o sea, directo a lo que es el nivel del suelo, me ocurre la lesión. La lesión. El riesgo es a lo que es la parte de caída, ciertamente. Ese es mi riesgo porque es la exposición. Ahora, ¿dónde está el peligro? El peligro está en la altura específicamente, acá en altura. Y me dirán, ¿por qué es la altura? Señores, si yo piso en falso, estoy hablando, por ejemplo, que voy caminando y piso en falso 5, 10 centímetros, ahí mi caída fue de ¿cuánto? 10 centímetros. Yo, por ejemplo, caí en altura de 10 centímetros o caí de altura de 20 centímetros. Me ocurrió nada, no, quizás, bueno, una sensación, una reacción, quizás puede ser un calambre, bueno, en algunos casos, bueno, puede ser que según un esguince, quizás en el peor de los casos una fractura, cayó, pisó mal en un escalón, pisó en falso. Pero, ¿qué pasa si yo piso en falso a un 80? Ahí las consecuencias son mayores. ¿O qué pasa si yo piso en falso no a un 80, sino a 5 pisos de altura? Ya, mira, hay muchas probabilidades que vaya desde politraumatizado hasta la muerte. Entonces, ¿cómo traducimos el peligro? El peligro es lo que genera el daño y lo que te va a generar el daño no es la caída es el riesgo que te va a suceder. Lo que te está generando el daño es la altura, porque si tú caes, como que estaba refiriendo, a 10 centímetros, no es igual a caer a 10 metros o a 100 metros o a 1000 metros, no es las mismas consecuencias. Entonces, claramente la altura, puede haber otros factores, claramente. Muchos también mencionaron, bueno, puede haber factores de estructura, en el daño, ciertamente, y acá lo menciono. O sea, acá se está dando la condición intrínseca, que ya puesta, que es el trabajo en altura. Y el riesgo directo, el peligro directamente es la altura. El riesgo es la caída, caída a distinto nivel. Ahora, ¿qué otros riesgos podemos ver asociados? Y ciertamente lo he mencionado a riesgo eléctrico, riesgo mecánico, riesgo físico, riesgo químico, biológico y disergonómico. Entonces, todas estas consideraciones tienen que tomarlo en cuenta en cuanto corresponde a el trabajo que se está realizando. Ariana menciona en la caída y en colocarse inadecuadamente arnés. También puede suceder si la persona no tiene el arnés de forma correcta, ubicado en lo que es el cuerpo, sujetado, puede ocurrir que, bueno, no sé cuántos casos habrá pasado, pero la persona hasta pudiera salirse parte del arnés, una pierna, parte de un cuerpo, un brazo, el hombro. Puede pasar que si el arnés no está bien sujetado, haya la caída y la persona quede de un costado, quede en una mala posición. Ciertamente ocurre y parte de nuestro trabajo en la prevención, en poder supervisar esta actividad, es evitar, prevenir que eso ocurra. Sin embargo, vuelvo acá al punto. Hay otros riesgos aparte del trabajo en altura, aparte de lo que es ese riesgo de altura. Tiene que considerar claramente. Hay riesgo eléctrico, hay algunas conexiones eléctricas, quizás cables que estén cerca, conductores, entre otros elementos. Riesgo mecánico, físico, químico, hay algún presente de algún olor, algún gas, humo, partículas que estén en el ambiente. Biológico, bueno, exposición a algunos elementos que esté allí expuesto, algún líquido, algún elemento que esté dentro del área de trabajo. Y de ergonómico directamente de la posición, del tiempo que esté allí. El personal no entrenado para trabajo en altura, ciertamente. Señores, hay academias que hacen lo que es la certificación de trabajo en altura. Sin embargo, por todo esto de la pandemia, no están tomando en cuenta la parte práctica, no están tomando en cuenta la parte práctica. Y la parte práctica es muy importante porque está bien que podamos ver los términos, las consideraciones a nivel teórico a través de forma virtual, de forma remota, pero cuando yo voy en campo y hago mi visión de 360, es allí donde mejor me percato de los riesgos, los peligros, está la velocidad del aire. Puedo tener ya un cálculo, un criterio para tomar en cuenta elementos que no se está considerando tanto a nivel ya remoto. Entonces, el personal tiene que estar entrenado, tiene que estar habilitado y capacitado.
Muchos de ustedes conocen que para poder hacer este trabajo tienen que tener una certificación y ciertamente, ¿por qué? Porque tienen que corroborar que la persona ha recibido la formación, está entrenada y puede realizar el trabajo. Otro elemento que también se considera, la actitud médica, y esto lo hacen en la evaluación. Cuando ustedes pasan o el personal pasa por evaluación, le pregunta, ¿tienes miedo o incomodidad a trabajar en altura? Hasta la prueba psicológica considera preguntas relacionadas a ese tipo de condición y actividad. Entonces, ténganlo muy en cuenta, hablen con el personal, pregunten hasta saquen la información si de verdad está teniendo el criterio adecuado, la capacitación y el entrenamiento para hacer ese tipo de trabajo. Vamos a continuar para avanzar porque el tema es un poquito extenso. Y tenemos entonces que este tipo de trabajo vemos acá. Como ven, bueno, acá hay trabajo de un arnés de tipo ya suspendido. No es un arnés directamente para la detención de caída. Este sí, este elemento. Y principalmente es cómo está diseñado. Ven acá, el diseño es totalmente diferente. Tiene un poco más la postura a lo que ya a nivel de las caderas. Y estos diferentes trabajos, hablamos de, bueno, acá directamente de riesgo eléctrico, riesgo con lo que tiene que ver la parte quizás mecánica o elementos de ruido, quizás pueda haber a nivel físico, directamente las condiciones climáticas, riesgo de tipo locativo, entre otros. Entonces, ¿qué otros factores podemos considerar? ¿Qué otros riesgos podemos considerar dentro de ese trabajo en caliente? Claramente, o trabajo en altura, estamos trabajando en altura. ¿Y qué otros riesgos adicionales podemos considerar? Bueno, saber si hay presente superficies calientes, puede haber estructuras que sean móviles y haya golpeado por o contra, contacto con energía, contacto con superficie filosa, posturas inadecuadas, atrapado por o entre, inhalación de la parte de gases, exposición a radiación o también sobreesfuerzo y así otros elementos. ¿Y de qué estamos hablando acá? Cuando estoy analizando una actividad y considero también el trabajo en altura, estoy relacionando un poquito a el ATS. También claramente podemos hablar de el hiper, pero no vamos a entrar en detalles tanto en el hiper, sino más enfocado a lo que este tipo de trabajo. Entonces podemos considerar en la ATS la descripción de cómo se va a hacer la actividad y todos los riesgos que lleva consigo, aparte también lo que corresponde al permiso de trabajo que tiene que tener la cuadrilla, la persona que va a realizar el trabajo. Entonces hay diferentes actividades, como ven, ya sea de forma vertical, horizontal, en tanques, cisterna, en sectores industriales, lo que tiene que ver a nivel eléctrico, lo que tiene que ver a nivel construcción, y entonces van a considerar claramente el trabajo en altura como ese riesgo que genera mayor elemento de consecuencia para la persona. ¿Y por qué? Si hay le voy a mencionar acá, ¿por qué hablamos de alto riesgo? Si entramos un poquito a nivel de literatura, ¿qué estamos considerando acá? El riesgo, ya a nivel de castellano, ¿el riesgo qué es? El riesgo es un sustantivo. Este es un sustantivo o un adjetivo, bueno. Y este elemento calificativo está generando alto, está dando una característica. No es medio, no es bajo, está dando alto. Acá está dando alto. Es decir, ya hay una valoración específica para ese tipo de trabajo. Trabajo de alto riesgo. Entonces, el riesgo no es moderado no, o medio, no es bajo, es un riesgo que alto. ¿Y por qué hablamos de alto? Porque las consecuencias, lo que puede pasarle a la persona es bastante grave, hasta, el peor de los casos, la muerte. ¿Y cuáles son uno de los principios que tiene la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo? El principio de prevención. El principio de prevención. Y otro, que creo que es el segundo principio, es el de responsabilidad. ¿Y responsabilidad de quién a quién? Del trabajador, del empleador al trabajador. Tiene su responsabilidad por los riesgos, los peligros a los que está expuesto. Entonces, bueno,
Ya entra un poco en normativa. Vamos a seguir avanzando. Otro tipo de trabajo. Entonces, vamos a tener en cuenta que en el cambio, vamos a tener un pequeño ejemplo acá, el cambio de una bombilla va a haber el trabajo en altura, el riesgo lo que es la parte caída, miren, se movió la acá. Puede haber lo que es en la caída. Bueno, podemos hacer una caída de una escalera, golpes, lesiones, incapacidades, la muerte. Y está en cambio una bombilla que puede haber el contacto con energía eléctrica, electrocución, tensión muscular. Esto es cuando es la parte de electrocución, incapacitante o la muerte en el peor de los casos, dependiendo de lo que es la intensidad. Entonces, estas dos consideraciones se están dando. Consulta, ¿cuál cree que hay mayor probabilidad a que ocurra? ¿El contacto con energía eléctrica o lo que es la caída? ¿Qué es lo primero que se puede considerar que ocurra? A ver, una opinión sencillita, mencionen allí por el chat. ¿Qué puede ser lo primero que ocurre? Ok, análisis ATS, el permiso de trabajo y PETA, muy bien. La caída es lo más común, dice Heber. Muy bien, Heber, perdón. La caída es lo más común. A ver, ¿quién menciona más? ¿Quién da su opinión? ¿Qué es lo primero que se pudiera pasar en cuanto a hacer el cambio en el luminario? El contacto. Bueno, Cristian menciona que también el contacto. Paul menciona la caída. Ok. Y bueno, así hay diferentes opiniones y criterios. Vamos a ver referente riesgo de electrocución, también habla de contacto eléctrico. Vamos a tener acá un pequeño video. Creo que algunos ya han visto este video y otros quizás no. Y vamos a ver según la condición de trabajo, también menciona Paul, bueno, también puede darse de acuerdo a la actividad, el trabajo se realiza. Muy bien. Este trabajo, este video no tiene sonido, Siempre dice, no, ingeniero, no se escucha, no tiene sonido. Es totalmente grabado de una parte dice en contacto con eléctrico, también puede generar, pero quiero que le presten mucha atención porque transcurre bastante rápido. Quiero que vean acá, uno de los elementos acá que van a ver. Y bueno, todo lo que corresponde al área acá. Ups, me pasé. Bueno, todo lo que corresponde al área, voy a reproducir el video. Vamos a cambiar acá y lo voy a reproducir. Ok, vamos a regresar nuevamente el video. Estamos viendo que está trabajando en altura. Vamos a analizar un poquito, pueden ir dándome su opinión. Está trabajando en altura. ¿Dónde está ubicado? Está ubicado, corresponde al penúltimo escalón. Vamos a enseñar acá. Está ubicado en el penúltimo escalón. Un punto. Está haciendo un cambio, no se visualiza mucho por la cámara, está haciendo un cambio posiblemente de una luminaria, de un foco, un balastro, una conexión. Está con referente al techo, lo posible sea una luminaria, algún elemento. Ajá. El último escalón no es pisar. Y también menciona, hay escaleras que también menciona el penúltimo escalón tampoco, tanto el último como el penúltimo. Lo he visto en escaleras que dicen no usar el último porque hay totalmente la inseguridad y también lo que corresponde al penúltimo. Estos son condiciones de riesgo. El compañero debe apoyar en agarrar la escalera, no hay estabilidad. Ahí entonces vamos considerando varios elementos. A nivel de seguridad o de investigación de accidentes, podemos tomar en cuenta que ese trabajo se pudo haber hecho de una mejor forma. Claramente, el trabajo se pudo haber hecho de una mejor forma. Se pudo haber previsto condiciones mejores para que se diera ese trabajo. Ok, menciona, no tiene la escalera agarradera, no tiene casco ni guante, no hay andamio, no hay arnés. Las herramientas, hablando de los dispositivos de seguridad, si esa escalera es inadecuada para ese tipo de trabajo, primeramente comenzando. De colocar un andamio en centros comerciales es a veces un poco complejo, no es necesariamente complicado, imposible, es un poco complejo poder armar dentro, hay políticas internas, no, que esto, que lo otro, es posible. Entonces hay que adecuar otros sistemas para poder llegar hasta el punto para hacer el trabajo y evitar que pueda ocurrir un accidente. Hay elementos como lo que es la parte del teleander,
Están las escaleras telescópicas o también otras escaleras que tienen también las plegables, pero tienen mayor alcance. También lo que menciona del compañero. Ok, la escalera no tiene barra central que estabilice, muy bien, EPP con la parte eléctrica también. No se visualiza mucho si la persona tiene guantes, no se está visualizando mucho. Quiero ver el video, a ver, cuando quizás se caiga, si se puede ver, creo que no. Vamos a reproducir nuevamente el video. No, no tiene guante. No tiene casco, no hay un sistema de detención de caída. Ven cómo pierde el equilibrio y la persona cae al suelo. Ahí justamente pierde el equilibrio, pierde el equilibrio. Yo creo que no hay contacto con energía eléctrica. Vamos a ver nuevamente, creo que no, no sé si alguien visualiza el contacto, creo que no hay. Es que pierde el equilibrio, como se ven, está en una posición un poco incómoda, a la mano hace un movimiento y pierde el equilibrio. Bueno, ven lo que es la caída. Dentro de los efectos generados a esa parte de la persona, de las consecuencias generadas, esa persona quedó lo que es ya cuadriplégica, es decir, totalmente inmóvil de los miembros superiores y la parte inferior. Además choca con una cosa que está allí, justamente con un tacho, con lo que es ya un recipiente, y ese recipiente golpea a nivel de la columna. Señores, la columna es muy delicada, lo que es columna y cabeza hay que protegerlo lo mejor posible. Es muy delicado a nivel corporal. Bueno, ahí puede usted considerar otros factores también que refiere a la parte de cómo se puede haber realizado, pero vamos a continuar avanzando porque el tema es un poquito extenso. Vamos a continuar. Entonces, en el cambio de bombilla vemos lo que puede generarse con lo que es la parte de contacto con energía eléctrica o también directamente el caída. ¿Qué también otros elementos podemos ver? Quizás contacto con objetos filosos, como esté manipulando, si no tienen los guantes. Puede haber un corte, esto, heridas abiertas, hemorragia, contacto con superficies calientes, quizás la bombilla, la zona está caliente aún, encendida, y se puede generar quemadura, la quemadura quizás de primero, segundo grado. Esto vemos otro caso más y aquí pueden dar nuevamente sus opiniones. ¿Qué estamos notando en este caso? Claro, acá no pasó un accidente, esto es una fotografía. Vemos acá cómo, dónde están ubicadas las manos, los cables acá, el trabajador está acá. Vemos aquí sí se nota claramente que está ubicado en el último escalón, Entonces que esto es totalmente un acto inseguro, un acto subestándar, exactamente, en el último peldaño. Y eso está violando lo que corresponde a las normas de seguridad en el uso de escalera. Esta escalera, Lifford, esta acá, esta marca, es una marca, ya viene con todas sus instrucciones en inglés. Y acá en este peldaño tiene una advertencia de seguridad y es en la cual no debe utilizarse. Ella lo señala acá, igualmente la otra parte. Lo señala, no debe usarse ni este escalón. Señala lo que corresponde a las advertencias que debe tenerse en cuenta para, por ejemplo, que son trabajos con electricidad, entre otros elementos. Pero pasan las mismas condiciones que hemos visto, pero acá, bueno, es una fotografía. Vamos a continuar. Ok, tenemos entonces diferentes consideraciones. Lo que mencionaba en lo que es la parte de hidrocarburos, esto es en cuanto a lo que es la parte de perforación. Y esto es lo que es el mástil. Acá para poder subir la persona tiene que hacerlo a través de todo este elemento y esto lo hacen con una red de seguridad, pero va directamente a lo que corresponde el pecho. Va a nivel del pecho para poder subir. En algún momento quizá la persona puede pisar en falso, pisar mal un escalón cuando va subiendo y si cae no haya esa caída alrededor de toda la estructura, el mástil, sino ya pueda retenerse a través del sistema. Esto también estructuras eléctricas, construcción o lo que es la parte de servicio de mantenimiento en general. Entonces son consideraciones en las cuales se ven los tipos de trabajo. Vamos a continuar. El arnés de seguridad, bueno, es un componente del sistema anticaídas constituido por un dispositivo de
Presión del cuerpo destinado a detener la caída. Esto tiene una norma específica, norma europea, lo que es la 361. Y hablamos un poco entonces del sistema de protección, tanto los arnés como las clases de arnés. Arnés que separa el pecho y la cintura, arnés tipo suspensión, tipo asiento. ¿Cuál es su función principal? Por ejemplo, el de tipo asiento para sostener a una persona en posición sentada en un punto en trabajo. Arnés de descenso. Esto puede ser para espacios confinados o algún tipo que tenga que descender hasta llegar a una zona, hasta un punto, solo para suspensión o soporte del usuario. No es que va a soportar la caída con la fuerza que se aplica. Y existe el arnés de cuerpo entero que genera lo que es la parte para limitar la caída, como ven acá, limitar la caída, pero no se debe usar donde existe algún riesgo de caída libre vertical. Bueno, esto es de cintura y pecho. Y estos sí son para directamente a lo que limita y detiene la caída libre. Detiene la caída libre. Algunas limitaciones que menciona en este tipo de arnés, por ejemplo, el tipo asiento, no usar el sistema para frenar o detener caída, tiene que usarse otro arnés en conjunto. Y esto muchas empresas lo exigen para este tipo de trabajo. Estoy un poco en la posición como van. Acá lo que es el conector, los anclajes, esto directamente va con lo que es la cintura. El del mástil que les mencionaba, que era la estructura que iba con lo que es la parte de poder subir a nivel de hidrocarburo, que va acá. Tiene lo que es la escalera tipo de caracol, que es esta que ven, con lo que es alrededor de los costados, la parte posterior, y allí se sube de esta forma. Este es otro tipo de arnés, pero el punto de anclaje va acá al nivel del pecho y no directamente a lo que es la espalda. Este sí va directamente a la espalda. Y vamos a considerar también lo que es el factor, y este factor se va a explicar con un video, pero esto es un poquito en las siguientes láminas. Consideraciones entonces del cuerpo entero. Hay modelos específicos que se dan para, como menciona, el tipo de actividad. ¿Cuál sería el punto de anclaje? En el poste de 15 metros. Allí hay consideraciones principales. Mm, Directamente hay dispositivos que van en conjunto lo que refiere al poste, porque acá no te vas a anclar a lo que corresponde a una línea de tensión. Entonces hay elementos de seguridad que se usan junto con lo que es ese sistema, porque es un sistema fijo. Eso tiene que considerarse allí. Hay otros sistemas, pero esto no los coloqué en lo que es la presentación. Esto sí no lo coloqué. Es similar a lo que es la parte ya de lo que es a nivel del pecho. Igual tiene su suspensión para la parte de tensión de caída. Entonces por esa parte, bueno, no tengo una foto para poder mostrar. Entre los elementos de protección vamos a ver rápidamente, casi todos gran parte conocemos, la protección para la cabeza, el casco, algunos generales juntamente con su barbiquejo, y estos son los especiales ya para trabajos específicos que pueda haber lo que es el golpe, e igual de la cabeza, pero principalmente este modelo, por su forma ergonómica, las características que tiene, es digamos de mayor confort y aplicabilidad y también de exigencia en esos sectores, que tiene que ver a nivel industrial, construcción, mantenimiento. Esto es uno de los modelos que se tiene en el mercado, como ejemplo, como los mejores productos. Bueno, la parte vendedora y la norma que lo certifica. En este caso hablamos acá de la Comisión Europea, la 397, acá la EN Europea 397 y acá la consideración también a la 397 junto con lo que es la 12492. Son modelos que son avalados por esas normas y se puede usar porque están totalmente certificados. Juntamente, como ven, tienen su protección a lo que corresponde a nivel del mentón de la barbilla. Estos son de mayor costo, es decir, la empresa tiene que tener un recurso adecuado para la adquisición de este tipo de casco. Otros elementos también básicos dentro de la protección, tengan en cuenta las gafas de seguridad, ya sea en la proyección de partículas, el contacto que pueda haber, sean oscuras, transparentes o lo que son los tipos Google. Elementos que tienen que ver la parte respiratoria, bueno, también a nivel básico, la mascarilla desechable o los respiradores autocontenidos. Estos respiradores autocontenidos se dan para el riesgo tipo especiales de exposición
directamente que tiene que ver, por ejemplo, con agentes químicos. Da un caso, voy a decir un caso más específico. En el sector de industria de alimentos, algunas empresas manejan el agente químico de lo que corresponde soda cáustica, amoníaco. El amoníaco existe su presencia también en gas. Cuando las personas están expuestas pueden sufrir a sus efectos y el peor de todos va a ser la muerte. Entonces, en ese caso, se necesita, si hay alguna emergencia, un respirador autocontenido, es decir, que se genere su oxígeno para poder suplir lo que es la parte respiratoria de la persona, del trabajador. Entonces, esto es muy específico, no es algo bastante económico que se esté aplicando, como que ya me voy a comprar un respirador de contenido o anda, vete acá, que para comprar, no, eso sí es bastante, no sé si hasta lo venderán en dólares. Para los oídos, bueno, los premoldeados disminuyen 27% de decibeles, esto es para ruido, para riesgo físico. Los moldeados disminuyen 33 decibeles aproximadamente. El tipo orejera, que atenúa el ruido, 33 decibeles para lo que es la totalidad en general. Y acá un poco lo que es cómo están presentados. Acá directamente elementos que ven tipo orejera. Estos elementos son importantes. Estos ya van incorporados con el casco simplemente para mostrar lo que es la consideración. También los ya desechables o los que van directamente ocupados a nivel de la oreja. Otros elementos también se consideran lo que son los guantes, ya sean de plástico, de material aluminio, para lo que es manipular objetos calientes, los dieléctricos, trabajo con energía eléctrica, guantes resistentes a productos químicos, ya considero que es de Hebe, y existen materiales que se puedan variar dependiendo del uso, como lo que es el PVC, neopreno, nitilo, butil o polivinil. Son consideraciones que se tienen para el tipo de guante. Entonces, eso va a tener sus consideraciones específicas según el sector, el área donde se esté desarrollando ese trabajo en altura. Para los pies, bueno, no más de decir, las botas plásticas de seguridad con punta de cero, aquellas que tienen que ser antideslizantes y dieléctricas. Muchas botas en sus características tienen más de unos componentes, es decir, son dieléctricas, antideslizantes, son punta de acero. Algunas, bueno, sí un poco más específicas para la protección contra químicos, contra algún agente químico. Un poco de lo que la representación que tiene que ver con todo su uniforme, todo su EPP correspondiente. Y este es lo que es acá, ya un organigrama, pero relacionado un poco al sistema anticaída, un poco de relación al cuadro, en los dispositivos de anclaje, los subsistemas y el arnés de seguridad. Casi ya está un poco dividido en cada elemento que se está generando asociado al sistema anticaída, como son los dispositivos de anclaje, menciona acá su clasificación, los subsistemas de conexión y dispositivo anticaída y los absorbedores de tipo energía. Entonces vamos a entrar un poquito en aquellos elementos también que se relacionan al proceso, como por ejemplo lo que es las protecciones activas y pasivas. Este término no sé si ya algunos tendrán conocimiento referente a su consideración para aplicar en esta área, este sector, pero vamos a ir teniendo en cuenta que una protección activa es aquella que actúa directamente sobre la persona para detener la caída, actual de forma, valga la redundancia, activa. Arnés de seguridad, elemento de conexión y punto de anclaje. Y una protección pasiva va a brindar un elemento de resguardo, en algunos casos también se considera a nivel colectivo, pero ya más de tipo fijo, que estos están asociados a un poco más a la persona y esto más a un grupo de personas y a elementos fijos que igual va a brindar protección. Hablamos de la baranda de protección de seguridad, mallas, las cercas, cubiertas, andamios, plataformas móviles. Entonces son elementos. Ahora, ya vamos a entrar un poquito a cómo sería la ejecución de forma correcta, adecuada, pero tenemos que considerar otros aspectos de seguridad y por allí también ya comentaron otros documentos. Entonces, también
relacionado a lo que es la certificación, la habilitación de ese dispositivo de seguridad, ya sea tanto de la parte activa como lo que corresponde al arnés, como lo que corresponde a la parte pasiva de los equipos adicionales. Poco lo que corresponde al marco legal. ¿Qué te menciona la ley en este aspecto? Ya considerando un poquito los términos y las consideraciones de riesgo y peligro y los equipos de seguridad, vamos a hacer una comparativa de lo que exige el marco legal. El artículo 55 de la ley 29783, lo que corresponde a la ley de seguridad y salud en el trabajo, ella menciona el control de zonas de riesgo y dice de esta forma, el empleador controla y registra que solo los trabajadores adecuados y suficientemente capacitados y protegidos accedan a los ambientes o zonas de riesgo grave y específico. Hay una interpretación clara que es acceder, dirigirse hasta una zona de ambiente específico. No menciona directamente alto riesgo porque pudiera mencionar alto riesgo, pero a esto ¿qué me voy? ¿A qué me quiero dirigir exactamente? Cuando se habla de acceder a un ambiente o zona de riesgo grave y específico, puede ser aquella que directamente lleve consigo un elemento mayor al estándar o que hay en otros lados, porque principalmente háblase de acá, ya da una característica grave que puede ser relacionado directamente, un riesgo moderado alto que se tiene en cuenta en ese lugar y específico porque puede ser directamente a un peligro o dos peligros o quizá un poco más asociado a ese ambiente. Entonces puede ser necesariamente estemos apuntando a una zona de alto riesgo y también podemos quizás referirnos, ¿por qué no?, a lo que es ya un trabajo en altura. Entonces, por esta parte debe controlarse y registrarse el trabajador o el personal que esté totalmente capacitado y protegido. Entonces, ¿qué características dando? Capacitación, entrenamiento, formación. Y protegido, EPP de la parte activa y de la parte ya pasiva, todo lo que corresponde adicional, mallas, andamios, lo que corresponde ya a elementos complementarios. ¿Qué otro elemento menciona la ley? El artículo 60 menciona los equipos de protección. El empleador proporciona a sus trabajadores equipos de protección personal adecuado según el tipo de trabajo y riesgo específico presente en el desempeño de sus funciones cuando no se puede eliminar. Si no se puede eliminar el riesgo de su origen, bueno, ya hay que dar lo que corresponde al EPP o sus efectos perjudiciales para la salud. Este verifica el uso efectivo de los mismos. Esta es la consideración. Hay una modificación a este artículo 60 y específicamente la modificación que se tiene es que el empleador es responsable por lo que es el cubrimiento de este gasto, la cobertura total. No es que en la empresa el empleador va a cobrar este equipo de protección personal, porque bueno, ya te lo estoy dando, te lo estoy comprando para que tú te protejas, pero como te lo vas a quedar tú, entonces tú debes pagarlo. No, totalmente no. El empleador es responsable para proporcionar y esto no debe el trabajador tener algún descuento, algún cobro de ese equipo de protección personal. ¿Qué menciona el decreto en cuanto a lo que corresponde a nivel de minería? Da un caso. Por ejemplo, menciona en el artículo 164, para realizar trabajos en altura o en distintos niveles a partir de 1,80 m se usará un sistema de prevención y detención de caídas, tales como, ¿cuáles menciona? Parte de lo que hemos visto, el anclaje, menciona acá, línea de anclaje, lo que es la línea de vida, arnés de seguridad y contar con certificados de suficiencia médica anual, lo que es la parte de la actitud. El mismo debe contar y descartar enfermedades neurológicas y o metabólicas que produzcan alteración
de la conciencia súbita, déficit estructural o funcional de los miembros superiores o inferiores. También menciona la obesidad, trastornos de equilibrio, alcoholismo y enfermedades psiquiátricas. Uno de los riesgos que mencionaba, me recuerdo que mencionaba una de las personas con las cuales, bueno, también trabajamos en conjunto a nivel de la construcción, era que consideraba el análisis de riesgo y decía, ¿qué pasa si el trabajador sube y pierde la conciencia? ¿Qué pasa si el trabajador pierde la conciencia arriba? Es decir, se desmaya. ¿Qué pasa? ¿Cómo se va a rescatar? ¿Cómo se va a rescatar para poder aplicarle, bueno, la atención de salud, los primeros auxilios? ¿Qué ustedes opinan? ¿Cómo se puede rescatar a una persona que ha perdido la conciencia porque subió, le dio mal, se puso bastante grave y se desmayó? ¿Cómo se puede rescatar a esa persona? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que tiene que haber un plan de acción que yo pueda prever la atención de un rescate ante esa persona que está trabajando en altura. Aquellas empresas que tienen su sistema de gestión estandarizado, homologado, certificado internacionalmente, ellos exigen a sus contratistas, a terceros, que se apliquen estas consideraciones a nivel de seguridad. Entonces son puntos importantes que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo se va a rescatar a esa persona? ¿Qué pasa si en un centro comercial se hace un trabajo en altura, se tienen los respectivos EPP y se hace la TS, el PETAR, y no hay quien firme el permiso de trabajo por el centro comercial? De igual manera realizamos el trabajo. Ok, hay cláusulas específicas que mencionan ese tipo de consideración. Sin embargo, hay un artículo que menciona que la empresa principal debe garantizar que se aplique el sistema de gestión y todas las garantías de seguridad. Yo recomiendo que se llame directamente a la persona responsable. ¿Por qué? Porque me ha tocado a mí trabajar en lugares donde, por ejemplo, trabajan de lunes a viernes. Nosotros, que somos la empresa, realizamos un servicio especial, vamos el día sábado a realizar ese trabajo y no me consigo a la persona para me firme el permiso de trabajo. La empresa principal designa un responsable de turno, un responsable de turno. Si no lo hay, tiene que considerarse llamar al cliente y decirle, mira, parte de mi actividad lleva consigo un trabajo en alto riesgo, se está tomando todas las precauciones, te estoy pasando evidencia, te voy a pasar correo y todo eso. Si él aprueba, y siempre y cuando ustedes también garanticen la seguridad, no es que decir, bueno, sí, y después ustedes hacen el trabajo como mejor les parezca, tampoco así, hay que ser muy profesionales. Entonces, consideren toda esa evidencia, todo lo que está mostrando, el trabajador dice, y la parte del cliente dice que sí, hagan el trabajo, pero mi recomendación es esa, que apruebe el cliente, o generalmente el cliente tenga a alguien responsable que quede ese día. No necesariamente seguridad, pero se le explica, se da todas las indicaciones y él pueda considerar que dé el visto bueno para que se ejecute el trabajo. ¿Tiene que ver algún plan de evacuación del personal? Bueno, no sería tanto la palabra evacuación, sería rescate. Porque evacuación nos referimos un poco más a evacuar, la persona a salir. Más sería el término rescate. Ingeniero, en el EMO podría salir si el trabajador sufre enfermedades como epilepsia o cómo prevenir. Marlon, te menciono un poquito. A nivel del EMO hacen preguntas, hacen un test a nivel psicológico y el psicólogo o la persona que está entrevistando también hace su evaluación y hace ciertas preguntas específicas de la persona. La persona tiene que ser honesta si sufre alguna enfermedad, si se está considerando para ese trabajo, porque está muy mal que un trabajador tenga la intención, claramente, bueno, de cubrir con ese puesto, ese vacante, de hacer el trabajo en altura, pero tiene esa condición de epilepsia. Entonces allí tendría que comunicarlo, manifestarlo. ¿Por qué? Porque si el trabajador no lo manifiesta
y llega a ocurrir algún accidente, alguna caída quizás, y se pueda tener una fractura, bueno, uno pueda caminar más, cualquier cosa, allí también eso pudiera tener la empresa como defensa. Tengo su EMO, tengo su evaluación, el trabajador nunca, la persona manifestó tener esa condición de salud. Entonces ya la empresa puede tomar eso y claramente hasta puede haber una demanda al trabajador por lo que es la parte de omitir información. Y esto sí está penado por la ley. Esto sí está penado por la ley y siempre hablan de una declaración jurada que se está declarando fielmente que lo que estás comunicando tú es la verdad y no estás fingiendo o mintiendo en cuanto a la información. Es una consideración bastante importante. Así que Marlon, bueno, espero haber aclarado tu duda. Eso también les aclaro que puede pasar con las mujeres, pero no necesariamente trabajan en altura, sino aquellas que están en condiciones de embarazada. Allí en las cuales si no manifiestas que están en lo que es la parte de procreación, que están gestando, están embarazadas, allí pueden verse también expuestas a lo que corresponde. Si no se comunica, pueden tener algún tipo de actividad y quizás afectar a lo que es la formación del niño. Vamos a continuar porque el tema es extenso y quiero también cubrir con lo que es la parte de la dinámica. Y tenemos en cuenta entonces escaleras y andamios rápidamente. Vamos a ver entonces. Consideramos lo que es la altura de las barandas. Deben ser por lo menos de 1.20 metros con pasamanos y las escaleras metálicas deben estar pintadas de acuerdo al código colores. Esto está dado por lo que corresponde el reglamento de minería. Entonces, esto es una consideración en cuanto a la baranda. ¿Qué dice la norma en construcción? Hay algunas consideraciones particulares. Principalmente menciona acá, me colocar lo que es la caída de objetos no pasar como una señal de advertencia y esto es uno de los controles en jerarquía de qué tipo. Lo que es la señalización. Es de tipo administrativo, directamente. Entonces, la seguridad que tenemos, toda herramienta de mano debe ser amarrarse al cinturón del trabajador con una soga de nylon de 3/8 y de longitud suficiente para permitirle la facilidad de maniobra y el uso de la herramienta. Aquí me faltó un punto. Esto en cuanto a la persona en construcción que realiza el trabajo en altura con ese tipo de herramienta. El sistema de detención de caída, ya aquí detalla un poco el sistema de detención de caída, que dice, todo trabajador que realice trabajo en altura debe contar con un sistema de detención de caída compuesto por, ¿qué menciona? Un arnés de cuerpo entero y de una línea de enganche con amortiguador de impacto con 2 mosquetones de doble seguro. Como les mencioné, el doble seguro es la aplicación que se sujeta tanto a la parte delantera como a la parte posterior y evita que se pueda abrir de forma accidental. Entonces, las consideraciones que se tiene es las características que debe darse a mayor a 1,80 m, a menos de 1,80 m del borde del techo, las losas aberturas sin baranda, se debe también aplicar el sistema de protección. En lugares donde, independientemente de la altura, exista riesgo de caída sobre elementos punzocortantes, contenedores de líquido, instalaciones eléctricas activas y similares. Donde también se aplica, según la construcción, sobre planos inclinados o en posiciones precarias, tejados, taludes de terreno o a cualquier tipo de altura. Estamos hablando principalmente de la construcción con los factores que considera que debe usarse todo el sistema de protección. Estas son las normas generales en cuanto a lo que corresponde a las normas europeas que se aplican en cuanto a instrucción de uso, mantenimiento y revisión, sistemas individuales de protección contra la caída, lo que corresponde al sistema de presión sobre el cuerpo, arnés anticaída, subsistemas de conexión y otros conectores. Todas las normas, no vamos a detallarlas tanto. Y acá sí vamos a entrar un poquito a otro requerimiento de seguridad que ya he mencionado en cuanto a lo que es también los documentos. ¿Qué elementos podemos usar a nivel de trabajo en altura? Escalera. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Señores, mucha atención acá. Quiero que tengan mucha atención. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Si yo soy responsable de la parte de seguridad y necesito que un personal vaya a realizar una actividad de trabajo en altura,
debo coordinar claramente, pero yo, si de hacer lo posible, en la parte de capacitación, yo debo tomar en cuenta que exista para la empresa un documento que tenga que información sobre el uso de escalera, dónde puedo usarla, dónde no puedo usarla, cuáles son las restricciones de estas escaleras que yo tengo en el trabajo, sus componentes o elementos, su mantenimiento, lo que es el uso de la persona. Bueno, acá un poco sobre la norma que se está cumpliendo y las limitaciones que va a tener. Yo debo explicar, entrenar, capacitar a las personas sobre esta información. Señores, los trabajadores tienen la buena intención, vamos a señalarlo así, la buena intención de querer hacer el trabajo, de no poner algún pero. Ciertamente, un trabajador quiere trabajar por su sueldo, por su papa, por su lenteja, por querer ganar su dinero para su familia, para sustento, está bien, pero ustedes como asesores profesionales de seguridad tengan en cuenta que hay que entrenarlos, hay que capacitarlos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen una cultura de seguridad, un nivel de formación, quizás como lo tenemos nosotros. Entonces, si se genera un documento y se le va explicando, mira, usted puede usar la escalera para esto, esto, sin embargo, tenga en cuenta esas restricciones, y no una sola vez, sino aquellas veces que sea necesario en las charlas de 5 minutos. Juan, recuerda esto, ¿qué te mencioné sobre esto? Así se va formando. Entonces, ¿qué quiero llevar con esto? Si usted genera un documento, un PEX, un procedimiento escrito de trabajo seguro sobre el uso de escalera, andamio, plataforma, señor, ustedes se están ahorrando tiempo y dinero. ¿Por qué? Porque principalmente están educando a los trabajadores, educando para que apliquen elementos preventivos, las normas de seguridad, cumplan con todos los procedimientos, el ATS, el permiso escrito de trabajo seguro, lo que es el permiso de el procedimiento escrito de trabajo seguro, lo que es el permiso de alto riesgo. Entonces, todos esos elementos se consideran. Entonces, ¿qué se necesita hacer? Todo lo que corresponde a la actividad, ya por ejemplo en techo, el análisis de riesgo, las medidas de control, los planes de respuesta para la parte de rescate, si la persona está en una posición suspendida, y los roles de emergencia que te va a tener cada persona. Entonces, todo esto nos conlleva a que se tiene que armar, que mencioné, el procedimiento escrito de trabajo seguro, tomando en cuenta qué tienen ustedes en su empresa. ¿Tiene escalera? Bueno, entonces consideren en ese procedimiento de escalera. ¿Tienen andamio? Bueno, consideren andamio. Plataforma, sí. Escalera telescópica, bueno, también. Teleander, también. Globo aerostático, también. Todos aquellos que apliquen. Aplica entonces el análisis de riesgo, medidas de control, plan de respuesta, rol de emergencia. Todo esto en consideraciones para la actividad de alto riesgo, conjuntamente el permiso de trabajo. Entonces, esto es importante en la gestión que ustedes estén realizando. Esto esté integrado. No es simplemente ya vamos a trabajar en altura y ustedes se van a parar y a verlo. ¿Dónde está la capacitación? ¿Dónde está la formación que está recibiendo el personal, el trabajador? Eso es parte también de sus responsabilidades. Tenemos en cuenta entonces el documento, bueno, estoy un poquito que es la exigencia que debe ser firmado por el ingeniero supervisor. Estoy de acuerdo a lo que es el decreto en minería. Este es un poco el modelo que tiene a nivel de minería de lo que es el PETAR. Sin embargo, acá está en específico lo que tiene la descripción de trabajo, los responsables de trabajo, equipo de protección requeridos, herramienta equipo proteccional, procedimiento, autorización y supervisión. Este es uno que se aplicó en un proyecto ya un poco más detallado, una empresa ya con un sistema de gestión más desarrollado, y ella considera acá, bueno, dice, bueno, está bien, este trabajo en altura, considera el lugar de trabajo, descripción ejecutiva de trabajo y menciona los ítems, quizás no se visualiza tanto, menciona todos los involucrados tienen conocimiento de los riesgos a los cuales se está expuesto, poseen etiqueta de liberación cuanto al andamio, la escalera. El personal ha recibido, menciona acá, ha recibido entrenamiento en trabajo en altura por parte del personal de SMA o sería SOMA o HCE. Se realizó el monitoreo de las condiciones físicas del personal involucrado, o sea, se hace la evaluación antes que pueda realizar el trabajo en altura. Los trabajos involucrados hacen el uso de arnés de seguridad y el cabo de vida, o que es la línea de vida también. Se han colocado y son apropiados los puntos de anclaje. Se colocó línea de vida.
Las líneas de vida contienen identificación de la capacidad de carga y así va señalando cada uno de ellos. Va a mencionar también las características del andamio, las escaleras portátiles, también menciona acá esta característica, lo que corresponde a su aplicación. Entonces, entre más ustedes tengan esta lista de verificación correspondiente al trabajo, mejor va a ser el alcance que tiene en esa actividad. Lleva consigo después los requisitos específicos, escaleras portátiles tipo tijera, requisitos de reconstrucción, escaleras portátiles, requisitos generales, escalera fija, requisitos de construcción, escalera fija, elevadores man-lift, cesta elevadoras por Pigma o Teleande también, dan consideraciones específicas y equipos de seguridad. Casco, barriquejo, lentes, protector auditivo, extintor contra incendio, también que se aplique dentro de la zona, los guantes, las botas y así respectivamente. Y luego tiene lo que es, ¿qué cosa? La apertura del permiso, nombre, lo que es el DNI, firma, la hora, la verificación por la ley de seguridad, el DNI, la firma, la hora correspondiente, el cierre, recomendaciones generales y las personas que están participando allí en ese proceso, en esa operación. Vamos a tener una consideración ya un poco para ir avanzando. Les mencioné en cuanto a la caída, había mencionado de forma general, ahora sí vamos a detallar un poco las consecuencias de la caída. ¿Qué es el síndrome de arnés? Llamado originalmente síndrome de suspensión ortoestática o síndrome de suspensión inerte. Es el conjunto de síntomas y de consecuencias productos producidos por la inmovilidad de una persona en posición de suspensión. Y lo que ven acá en naranja, es los puntos donde está haciendo la presión, el arnés, y presión sobre qué? Sobre la circulación de la sangre. Debería seguir llamándose el síndrome de arnés. El síndrome de suspensión inerte parece un término más adecuado, ya que el principal motivo de que se desencadene no es el uso del arnés, sino la inmovilidad en una posición suspendida. Es directamente que la persona está suspendida y allí está haciendo la presión del arnés sobre el cuerpo. ¿Cuánto tiempo tarda en aparecer este síndrome de suspensión inerte? Depende de cada persona. Los primeros síntomas pueden comenzar a aparecer tan solo 5 minutos tras quedarse suspendido. Es por esto que se recomienda especialmente para trabajar en altura disponer de una condición física acorde al nivel de esfuerzo y la labor a realizar. Entonces ya después de 5 minutos se empieza a sentir los síntomas generados por esta suspensión inerte. ¿Cómo puedo impedir que ocurra? Establecer un plan de trabajo que nos dará procedimientos que disminuirán las posibilidades de sufrir una caída, que hay que prevenirlo principalmente es que sufra una caída, así como contar con un plan de emergencia que se aplicará en caso de que ocurra lo que es la caída. Se recomienda disponer de un kit de rescate que permita descender o ascender, de ser el caso, de forma segura en casos muy urgentes que no se pueda esperar el servicio de emergencia profesional. Podemos hablar de una ambulancia. Y existe también lo que es usar el arnés y elementos de protección adecuados en las cuales ayudará a retrasar estos síntomas. Y este es un sistema que también estaremos viendo un poquito más a detalle que puede disminuir el efecto que genera lo que es el arnés cuando el cuerpo está suspendido de forma inerte. Solucionan el problema del síndrome de suspensión inerte las cintas antitrauma. Son unas cintas que van a reducir este efecto. Son unas cintas delgadas que en caso de caída, entiéndase bien, en caso de caída, podrían servir para conectarse al arnés y tratar de cargar el peso sobre ellas. No se desaconseja su uso, pero es cierto que la situación preocupante es la de un accidentado inconsciente. Si se está consciente, se podría realizar movimientos para retrasar la aparición. Si estamos inconscientes, no hay nada que podamos hacer, por lo que las cintas
resultarían totalmente inútiles. Es decir, que se aplica con la persona consciente para retrasar un poco los síntomas. Si la persona ha perdido la conciencia, se desmayó, ya allí, bueno, como un cuerpo suspendido, como una piñata, ya hay que sacarlo de allí. Vamos a ver un pequeño video, este sí tiene audio, entonces tenga mucha atención sobre el factor de caída. ¿Qué te pasaría si cayeras sin equipo de protección personal? Es un tema hasta cierto punto controvertido porque existen casos de personas que caen 2 o 3 pisos y no les pasa nada, y otros con menos suerte que han perdido la vida por una caída de 50 centímetros. Pero dejar tus probabilidades de vida en manos de la suerte nunca será una buena opción ni para ti ni para tu familia. Clínicamente, se consideran especialmente peligrosas las caídas desde una altura que exceda la estatura de la víctima, porque estará más expuesta a sufrir heridas, fracturas en extremidades, columna o pelvis o lesiones graves en la cabeza. Y como consecuencia de un frenado brusco se puede experimentar daño en órganos internos, insuficiencia respiratoria, pérdida de sangre y shock. Según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, las caídas representan el 27% de los accidentes de trabajo en México, es decir, 106.728 casos durante 2017. Muchas de ellas ocurren desde alturas superiores a 1.80 metros. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando ocurre una caída? Cuando dos cuerpos chocan, la energía del impacto se libera repentinamente y produce deformación en los dos cuerpos. El objeto más débil siempre se lleva la peor parte. Si el impacto ocurre en caída libre, la energía se libera, produciendo el rebote del objeto más débil y su deformación. Tratándose de un ser humano, se traduce en lesiones, fracturas y posiblemente la muerte. La energía se produce por el peso del cuerpo que cae, la altura desde donde cae y la fuerza de atracción hacia el centro de la Tierra. Te pondré un ejemplo. Una persona que pesa 80 kilos con todo y herramienta está tratando de reparar el socket de un foco, coloca una escalera y sube por ella 1,80 m de altura. Si esta persona cayera, su cuerpo sería atraído hacia el piso por la fuerza de gravedad, acelerando su caída a razón de 9.81 metros por segundo al cuadrado, lo que produciría 1.412.64 joules de energía cinética. Esta energía sería liberada al momento de tocar el piso, convirtiéndose en energía de impacto, 14.126 kN, lo que equivaldría a 1.440.45 kilogramos fuerza, y el impacto sería tan fuerte como si en lugar de caer estuviera aplastando un bloque de casi 2 toneladas de piso. Según lo establecido por la American National Standard Institute, el máximo que una persona puede sufrir sin dañarse son 800 kilogramos fuerza. Los 640.45 kilogramos fuerza de diferencia tendrían que ser disipados por un equipo contra caídas. Eso fue un poquito la explicación de qué es lo que llega a suceder en caso de una caída. Y acá sí un poco los proveedores en cuanto a especialistas de esta parte. Señores, quiero mencionarle lo que muchos ya conocen, la compañía 3M y principal lo que es las características de ese equipo que van a adquirir. En cuanto a lo que es la adquisición de lo que corresponde a este equipo de seguridad, el arnés, acá hay una información, esta pueden tenerla de referencia para después ubicarla en un cliente, en un proveedor regional. Acá menciona específicamente el anclaje, sistema positivo y punto de anclaje para trabajo en altura. Va a dar unas características específicas para dónde pueda aplicarse, a qué sectores. Sin embargo, también lo bueno que considera esta parte, que lo considero un plus, un elemento de valor, es que va a tener las consideraciones que se aplican según sea la norma. Como vean, anclaje fijo, anclaje temporado, dar el cumplimiento de la norma, todos los elementos adicionales que incluyen también para lo que es la parte de rescate, lo que es el tipo de sistema pescante de alta capacidad, lo que es el modelo de Beisala, y también corresponde acá lo que es pregunta a un experto. Vamos a señalar esta sección. Quiero señalar esta sección. Esta sección que menciona acá, pregunta a experto, se hace la solicitud y de allí se puede consultar un poco más sobre los beneficios que brindan estos equipos. Son consideraciones que se tienen ustedes, tómenla en cuenta y en criterio.
O sea, no soy tan especialista como lo pueden ser ellos, que dan ciertas características que dicen, bueno, este equipo te brinda mejor posibilidades para lo que es la fase pozos, reactores, silos, depósitos, balsas, entre otros, aplícalo para poder, te brinda mejores beneficios. Te brinda lo que es la capacidad que puedes tener hasta 3 personas, soporta los que damos fuerza, entonces acá ya con los proveedores, los fabricantes directamente. Entonces da todas las consideraciones del sistema y un poco quiero mencionar ya la parte final, unas consideraciones por lo que refiere al Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, la NIOSH. Ellos mencionan un artículo que es la prevención de caída de altura por medio del diseño de elementos de seguridad integrados, elementos de seguridad totalmente integrados. ¿Ellos qué han considerado en este aspecto? Ellos han considerado en cuanto a lo que es la norma que aplica a nivel ya de América, que es la 29 CFR 1926.502 de la OSHA. Y esto cubre los requisitos del sistema de protección contra las caídas. Esta sección considera un poco más aquella actividad a nivel de construcción. Ella considera un poco más la actividad a nivel de construcción, pero da parámetros bastante importantes que ustedes también pueden tomar en cuenta. Vamos a ver algunos de ellos rápidamente y luego pasar a lo que corresponde la dinámica. Tenemos en cuenta, por ejemplo, la jerarquía de controles. Claramente ustedes pueden responderme, bueno, la jerarquía de controles menciona que el primer elemento a aplicar o el primer nivel a aplicar es el de eliminación y poder eliminarlo. Y claramente es uno de los puntos que ellos sustentan. Ellos dicen, bueno, tenemos que poder eliminar, tratar claramente de eliminar o modificar el propio peligro de caída. Pero si no se puede hacer, bueno, por las condiciones no se puede evitar lo que es la exposición al trabajador, porque necesariamente si tiene que hacer el trabajo de esa forma, entonces, ¿qué menciona? Adoptar un diseño de edificaciones que tenga un solo nivel al ras del suelo en lugar de múltiples niveles. Da una recomendación. Otro, lo que es las barandas permanentes para separar el trabajador de elementos de peligro de caída. Entonces menciona como también un diseño de soluciones, instalar el sistema anticaída con todo lo que corresponde al punto de anclaje. Ven acá, punto de anclaje, el conector, la cuerda de seguridad y el arnés de cuerpo entero. Ellos también en este artículo mencionan lo que es la inserción de las barandas de apoyos adicionales dentro del área. Si en este caso no cuenta, poder hacer la instalación. Los puntos de anclaje integrados dentro del techo deben ser totalmente independientes y al menos debe sostener, ¿cuánto? 5.000 libras. Correas integradas al concreto, menciona específicamente, bueno, si es a la construcción, a la pared, a la estructura, en consideraciones también a lo que es la baranda de apoyos adicionales al elemento al nivel, el piso donde se está aplicando. También señala como última sección qué estrategia de prevención queremos implementar. Y ello lo da una pregunta amplia. Dice, ¿qué estrategia de prevención queremos implementar? Podemos impedir que el usuario llegue a una zona de peligro, totalmente la exposición. No nos queda otra que exponer al trabajador en un lugar peligroso, o será en altura también, y por tanto debemos buscar sistemas que en caso de accidente le salven la vida. Y estos, señores, también ustedes pueden tomarlo como un elemento de evaluación para sus trabajos, sus actividades. ¿Cómo podemos impedir que los trabajadores se expongan a ese tipo de peligro? ¿O cómo podemos aplicar sistemas que puedan totalmente aplicarse y prevenir que un accidente vaya a exponerse o que le salve la vida? Ellos consideran lo que es el sistema de arnés y puntos como lo que refieren también en cuanto a la pregunta, ¿cuál es la distancia de caída libre? Esto es lo que menciona acá. Cálculo de distancia libre. Toma lo que es el A, que es el sistema de longitud de la línea de vida, que es 1,80, están considerando 1,80. La extensión del amortiguador ya extendido, ¿cuánto es? 1,10. La elongación o estiramiento del arnés, que puede tener 0,30 en cuanto a lo que es la conexión. Altura promedio del usuario con el anillo
total, hablamos un poco de lo que es la persona, 1,70 en promedio, y distancia de seguridad por prevención 0,30, es lo que da acá. Entonces, ¿cuál es la distancia de caída libre total? 5 metros 20. 5 metros 20 es la distancia que debe tener. Tiene una consideración en cuanto a la 3M en su forma de expresarlo. La misma consideración que se mencionó en la lámina anterior, pero ellos lo mencionan con caída libre, el free fall, que estamos hablando en inglés, caída libre, FF, la distancia de aceleración, el factor de seguridad, la distancia de separación, caída requerida. Entonces también lo expresan en pies y dan su conversión a metro. Entonces es la consideración que se tiene acá. Bueno, ellos le dan 5,3 metros, le dan 0,10 más. Y esto téngalo en cuenta. ¿Cómo se expresa? Porque muchas veces estos sistemas que se compran importados tienen su valoración muchas veces en pies o directamente en inglés, lo que es la abreviación, la forma como está expresada. Entonces, ténganlo muy en cuenta. Si ven lo que es la LL, significa free fall, lo que es caída libre. Y esto vamos a ver el video en cuanto a lo que es el factor. Acá vamos a señalar. Sí, también puedo compartir los videos porque esta precisa empresa menciona muchos factores a nivel de seguridad y son de bastante aplicativo a nivel de lo que corresponde a la actividad de trabajo en ¿Sabías que altura. cuanto más alto es el punto de anclaje, menor será el impacto de caída? Cuando trabajamos en alturas, el cable que conecta tu arnés con el anclaje puede estar a la altura de tu cabeza o a la altura de tus pies. A eso se le llama factor de caída y puede ser factor 1 o factor 2. En el factor 1, el punto de anclaje siempre debe estar por arriba del anillo dorsal, nunca debajo de este. Así garantizamos que en caso de un accidente, la caída libre no será mayor de 1,80 m, que es la longitud del cable. Entre más arriba está la conexión, menor será la caída. El factor 2 es cuando la conexión va al ras del piso, como en los sistemas de vida horizontales en techumbres. En estos casos, la caída es mayor, porque el usuario cae su propia estatura más el largo del cable. Mientras en una caída factor 1 la caída libre sería de 1.80, en una de factor 2 sería de 3.60 metros. Y la diferencia es enorme. Si una persona de 70 kilos cae en factor 1 con un cable sin amortiguador de impacto, un cable sencillo de 1.80 puede alcanzar hasta 1500 kilogramos fuerza de impacto, lo suficiente para sufrir lesiones graves e incluso la muerte. Si esa misma persona cayera en factor 2, el impacto sería de hasta 2000 kilogramos fuerza, lo que aumentaría aún más la posibilidad de sufrir lesiones mayores o la muerte. Los equipos de protección anticaídas, según la norma ANSI, deben de ser capaces de reducir el impacto sea factor 1 o sea factor 2 a 815 kilogramos fuerza. Sin embargo, los equipos Hawk pueden reducir el impacto hasta convertirlo de 815 kilogramos fuerza a 485 kilogramos en factor 1 y de 815 kilogramos fuerza a 662 en factor 2. Antes de usar un cable contra caídas, revisa si tiene una etiqueta que diga 6 pies, significa que es para factor 1, y si es una etiqueta que diga 12 pies, es para factor 2. Hawk, especialistas en alturas. Ok. ¿Sabías que cuando Ya explicado un poco lo que es factor 1. Ellos mencionaban factor 1 es cuando el punto de anclaje está por encima de la cabeza y el factor 2 cuando está por debajo. Y estas podemos ver puntos de lo que tiene que ver el motivador cuando habla de factor 1, ya usado para lo que corresponde a 6 pies, y ya cuando es factor 2 para lo que corresponde a 12 pies. Y es principalmente de esa estrategia de prevención que queremos implementar para cómo esté trabajando, es limitar las caídas. En el caso que sea imposible evitar que el trabajador esté cerca o sobre puntos críticos en peligros por caída, se puede instalar dispositivos para retener al trabajador aún habiendo posibilidad de caída. Como que tengan en cuenta entonces los elementos como lo que es las barandas que se aplican, lo que es tapar todos aquellos elementos que estén expuestos, como aquellos hoyos, poder taparlos, aplicación de distanciamiento,
para lo que corresponde, bueno, distanciamiento no del COVID, sino a lo que es factor de caída, lo que es el punto de anclaje que va a tener la persona, igualmente para la consideración cuando está trabajando en superficie de techos inclinados y también lo que corresponde a las mallas de seguridad. Entonces, un poquito las consideraciones también en lo que corresponde a la escalera, que la norma también pide de la ubicación 1 de 1/4, que es la ubicación que ve el factor 1 acá, por 1/4 que corresponde a la distancia totalmente vertical. Estas son consideraciones que se tiene a nivel de seguridad. Y miren el máximo de los daños tras el accidente que puedan aplicarse, en qué posición vamos a trabajar en cuanto si tiene que ver la parte vertical, plataformas provisionales, andamio, escaleras o espacios confinados. Entonces, disculpen, tenemos la consideración final en cuanto a lo que corresponde a las escaleras y el mal uso que muchas personas le dan. En la posición, cómo están subiendo la escalera, la posición cómo están colocados, en lo que, como han visto también, que está el último escalón o que la usan como tipo silla. Siempre inspeccione la escalera antes de utilizarla, mantenga siempre un contacto de 3 puntos de apoyo, ya sea 2 manos y un pie, o 2 pies y una mano en la escalera al subir y bajar. La escalera debe estar libre de cualquier material resbaladizo en los escalones, peldaños o pies. Y una consideración final, esto es una guía que dejé con la coordinadora en cuanto a lo que es las escaleras portátiles. Dan principalmente lo que corresponde a su introducción, lo que corresponde al uso directamente de la escalera, información referente a lo que es la OSHA, pero la información es bastante completa, información que ustedes pueden aplicar para su procedimiento escrito de trabajo seguro. Y artículos referentes a un manual de gestión para la protección contra caída. Ahí considera varios equipos y consideraciones que también tiene la OSHA con la seguridad de escaleras portátiles. Entonces, hasta acá, para ir ya finalizar con un pequeño video y ya ahí pasamos lo que a la dinámica. Me hizo la llamada el gerente de seguridad, uno de nuestros clientes, una cuenta que tenemos, pues notificándonos que habían tenido un accidente con uno de sus contratistas. Ahí tienen una configuración de alto riesgo. Pues es el riesgo de que la superficie por donde ellos van caminando, donde están pisando, no es realmente segura. Estamos hablando de una altura de 9 metros. El usuario pierde el equilibrio, pisa la lámina de asbesto y se precipita al interior de la nave. En esa altura, pues lo más probable es que por la forma del accidente, pues hubiera quedado muy gravemente herido y lo más probable es que haya fallecido en el instante. Nosotros no teníamos el sistema instalado, entonces Hawk fueron los que nos dieron la mejor propuesta. De lo que decidimos hacer fue instalar un sistema de líneas de vida que van ancladas a todos los montones de metal de la planta. Estos sistemas están diseñados para que desde el momento que el usuario toca la lámina tenga un punto de conexión de manera permanente, de manera segura. Este es el dispositivo de conexión. Al presionar los 2 botones laterales y el central, el dispositivo abre lo suficiente para poder introducirlo en el cable de acero. Siempre es importante estar conectado previamente y con un cable doble brazo hacer la conexión adecuada. Es un dispositivo que nos va a permitir tener una continuidad en todo el recorrido de la línea de vida. En el momento que el usuario se conectó a la línea, tuvo que desplazarse de la misma usando una línea de vida auxiliar de nylon, en la cual venía conectado con un arrestador de caídas. El sistema disipó la energía de la caída. El sistema en cuestión es una línea de vida horizontal para trabajos en techumbres. Se llama SLL Inox, marca Hawk.
Este sistema incorpora en cada uno de sus anclajes una tecnología de disipación de energía. En su interior cuenta con un dispositivo de absorción. En el momento que viene la caída del personal, este anclaje cae y en su interior desempeña la absorción con un mecanismo diseñado para disipar la energía. En la cuestión de instalación, para este cliente se incorporó una fijación, una placa especial y unas adecuaciones de EPDM, lo cual nos garantiza una compatibilidad total con las láminas de asbesto. Cuando pasa un accidente de esto, el sistema se daña, pero se daña de manera focalizada. El daño o la activación es en los anclajes extremos, inicio y fin, y en los anclajes intermedios en donde estaba conectado el usuario. De tal forma que nosotros podemos llegar a hacer el cambio del anclaje, sustituirlo por uno nuevo y el sistema queda totalmente restablecido. Evidentemente, al tener un sistema de estas características con esta tecnología, lo que se daña en el momento de la caída es el sistema. El sistema disipa toda la energía, protegiendo de primera prioridad al usuario, pero también protegiendo a la estructura. Ha habido muchos fallecimientos por la ausencia de este tipo de sistemas y nos da mucho gusto trabajar con clientes que sí le apuestan a la seguridad de sus trabajadores. Estábamos haciendo cambio de láminas translúcidas en la parte de arriba. Yo ya estaba empezando a pijar de abajo hacia arriba. Y a mi compañero le dije, ¿sabes qué? Al quinto claro, vele mochando los tornillos para ahorita quitarlo. Oí que la lámina como que tronó un poquito, entonces dije, me quito de aquí. En cuanto me quité y puse el pie, o sea, yo en cuanto la vi la lámina que tronó, crash, hice de agarrarme por algo, pero pues vas de lado, vuelta, vuelta, vuelta y el mismo arnés me acomodó y ya quedé así como columpiándome. Ahí exactamente fue donde se partió la lámina. Que se te iba la vida. Sí. Y había personal de la planta. En un minuto ya estaba yo ya en la enfermería, checándome. Ya cuando llego yo al consultorio y lo veo que está bien, me dice el doctor que no tiene nada grave, que solamente fueron como el susto, sientes muchísimo alivio, porque al fin de cuentas entiendes el porqué de las inversiones, entiendes que realmente es bien importante tener este tipo de cosas y estos sistemas pues en tu empresa. La verdad es que fue una emoción muy similar a la que yo creo que sienten los doctores cuando salvan una vida. Realmente le da sentido a todo lo que trabajamos, a todo lo que hacemos. La persona pudo regresar con vida a su casa. Es una satisfacción el que la línea que nosotros propusimos, que los usuarios que nosotros capacitamos, realmente les funcionó. Esa es la finalidad, ¿no?, de lo que nosotros proponemos. Para un área de alto riesgo o de un trabajo de alto riesgo, que el usuario se proteja, que no le pasa nada. Bueno, ya finalizando, me gustaría saber si hay algunas preguntas finales para poder pasar a la dinámica. ¿Qué tal le pareció el video? Bastante reflexivo, considerando lo que es el sistema, la persona, bueno, cómo expresa totalmente su agradecimiento, su consideración a nivel de lo que tiene que ser el arnés y el sistema de protección. Entonces, algunas preguntas, bueno, que ni muy interesantes, sí, bastante a nivel de seguridad. Estos sistemas, bueno, ya son probados con maniquí, muñeco, en las cuales verifica todo lo que corresponde a si cumple o no con la norma establecida. Y esta empresa es que busca siempre un estándar de calidad mucho mayor. Ya para no quitarle más tiempo, agradeciendo totalmente su atención, tu intervención, totalmente reconozco la experiencia, las labores que tienen muchos de ustedes como profesionales a nivel de seguridad y es importante, señores, es importante que puedan seguir formándose,
escuchando webinars, conferencias, capacitaciones de este tipo, porque uno le ayuda a considerar otros criterios importantes que se tiene que tener en cuenta dentro del trabajo, y siempre ese aprendizaje va sumando nosotros como personas que seguimos trabajando, estamos en esta área de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ya por parte de la academia, totalmente agradeciendo su tiempo, su atención. Me despido, espero que le haya sido de bastante provecho esta capacitación, este tema, y correspondiente a la presentación, certificado y todo el material de apoyo, eso sí lo coordinan con la coordinadora académica. Eso sí ya lo ven con la coordinadora académica, igualmente con el premio. El premio está garantizado, me lo aseguró la coordinadora, si no ya reclamen a ella. El ingeniero dijo, así que ya con ella. Entonces, por mi parte, ya estaremos hasta acá. Totalmente, que tenga un feliz fin de semana. Listo, si no, bueno, ya será hasta otra oportunidad. Yo Bueno, me ingeniero, despido. gracias. Fue bueno el... Gracias a ustedes. Gracias, Inge, gracias. Gracias a ustedes. Saludos. Gracias, hasta luego. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero, por Luego. su paciencia y su dedicación.